un maestro del periodismo rosadino. Nosotros tratamos de emularlo. Ahí estamos cerca en la radio porque él está en la red y nosotros en el LT8. Pero bueno, es difícil porque tiene mucha calle. Así que gracias, Bigote, también por acompañarnos, y ya los dejo a ustedes. Gracias por venir a verlo a Ceferino y escucharlo. Este libro, 12 noches, para mí tiene varios problemas. El primero, que como soy un veterano, yo alcancé a escuchar a Evita. Como soy un veterano, muchas de las cuestiones que los libros que tienen basamento en la historia intentan contarme resultan mentiras según lo que yo viví. En este caso, lo que puedo decir es que lo que narra Ceferino fue así. Me encuentro bastante cerca de lo que cuenta el libro y me encuentro con que no me miente. Y un libro basado en hechos que son totalmente contemporáneos, que no miente, tiene un valor para quien lo escribe muy grande, una medalla que hay que colgarle. Esa es una historia. La otra historia es que les pido que lean el libro. Se van a encontrar con que hay una continuidad imposible de evitar entre el 83, el 90, el 2000, el 2001 y esto que hoy nos pasa. Se llama continuismo, si usted lo quiere entender de algún modo. En el libro hay una tesis de continuismo imposible de esquivar. Están los mismos nombres, las mismas personas. Cuando dice Débora Giorgi y yo empiezo en esa flaca con esos dientes y dónde estaba en un momento y dónde está ahora, me digo, estamos perdidos. Y el libro de lo que trata es de demostrarnos que estamos perdidos. Y después tiene un efecto colateral, lo anoté para no equivocarme, un efecto colateral no deseado. Este libro, que insisto, yo en el segundo cuatrimestre doy clases en la facultad sobre periodismo político, voy a obligar a que lo lean, porque este libro, para los que no estuvieron, tiene una cronicidad tan perfectamente puesta, en mérito de quien lo escribió, que lo vuelve imprescindible. El efecto colateral no deseado es que este libro explica a Cristina. De modo que leer este libro es, ahora viene lo feo, el mal trago de entender que lo que nos pasa es porque lo que está acá sucedió todo. Ahora vamos a la técnica. El libro es un juego en donde se vuelve el punto cero. El punto cero es lo que nos pasó y por qué nos pasó. Son 12 noches, pero no son 12 noches. Al mejor estilo, perdón por la telenovela, al mejor estilo Cherezade, cuenta, vuelve a contar y vuelve a contar las 1000 noches en una noche. Porque eso es lo que nos pasó. Con un problema, que es parte de lo que le vamos a preguntar. ¿Salimos de esa noche o seguimos en un cuento de una noche que nos cuentan 1000 cuentos en una noche? Hablan del relato. Acá está ese relato. Acá está el origen. Acá están personajes como Bergoglio. Acá están personajes como todos los de la provincia de Santa Fe y de Córdoba y de provincia de Buenos Aires. El otro efecto colateral no deseado es que el libro termina asumiendo, no Ceferino, asumiendo la soberbia, soberana, desesperante importancia que tiene provincia de Buenos Aires. Recomiendo leerlo. Es imposible salir de la secuencia. Recomiendo leerlo y rómpanlo. Anoten en cada página aquello que les parece que no corresponde, porque no podía ser así. Y se van a encontrar con que es así. Este libro nos dice que lo que sucedió fue así y que estamos como estamos porque fue así. Ceferino, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Raúl. Habíamos comentado con Raúl sobre este libro en enero en Mar del Plata. Fue un diálogo corto pero iluminante, como es Acosta, una persona muy inspiradora. El libro, muchas gracias a la Fundación Libertad, siempre tan generosa conmigo en mis libros, y a Gerardo Bongiovanni, a Alejandro, a Nicolás,
a todos ustedes por venir. El libro se llama 12 noches porque la idea era al principio de describir los 12 días en los cuales hubo 5 presidentes, desde la caída de la Rúa hasta la asunción de Duhalde. Pero después, claro, tuve que explicar un poco la alianza, ¿no?, que era tan interesante, y por qué entró en crisis, en definitiva, por qué cayó de la Rúa y después para qué llegó Duhalde, es decir, la especificación asimétrica de la economía, la mega devaluación, y eso me llevó un poco a la idea esta de que ahí está condensado el origen del kirchnerismo, o sea, 12 años y medio de predominio político, yo diría de hegemonía política hasta el 2013 por lo menos, de predominio político en todo el periodo, no es una cuestión menor, sino que es una cuestión que tiene un arraigo sólido, y me parece que, como ellos mismos se identifican, los Kirchner son hijos de la crisis y el kirchnerismo también. 12 noches porque muchos de los eventos ocurrieron a la noche, y no podemos nunca olvidar la tragedia de aquellos días donde muchas muertes ocurrieron de día, pero muchas cuestiones que hacen al entramado político ocurrieron de noche, como suele suceder. De noche fue cuando Adolfo Rodríguez Sá primerió a todos los candidatos, especialmente a los candidatos de la provincia grande, de Buenos Aires en especial, y dijo: yo me animo en una casa en un country, al pie del cerro de Chumamaya, en las afueras de Villa Merlo. Yo ahí cuento muchas anécdotas y diálogo porque eso hace entretenido los libros periodísticos, y un libro periodístico tiene que ser entretenido por fuerza, casi forma parte de la definición. Entonces, cuando el senador Puerta, que en aquel momento era el virtual vicepresidente de la República, porque Chacho Álvarez había renunciado el año anterior, sí, cuando el 20 de diciembre renuncia de la Rúa, y a los gobernadores peronistas, la mayoría los encuentra en Villa Merlo inaugurando una estación aérea, una terminal aérea, un aeropuerto, y a Rodríguez Sá como anfitrión. Entonces se van todos a esta casa de fin de semana, que era de un amigo muy cercano del Adolfo, y tan cercano que muchos sospechan que era de él. Pero entonces ahí hay un conciliábulo, y no habían podido llegar por la tormenta los de Buenos Aires, Rucauf y Duhalde, que siempre se movían en yunta, y les habían alertado: pero ojo, no elijan a nadie porque nosotros no estamos, es decir, la provincia de Buenos Aires no está. Entonces todos decían: bueno, va a ser Puerta, que es una persona moderna, afable, tolerante, pero inocuo en términos políticos. ¿Qué mejor que Puerta para que cargue el peso de la crisis, esté 60 días, llame a elecciones y después haya un presidente legitimado por la voluntad popular? Y esa fue la teoría de la Sota, pero también avalada por Reutemann y obviamente por Rucauf, que eran los tres que tenían mejor imagen. Pero Puerta dice: yo también puedo ser presidente, yo no quiero ser 60 días, yo voy a competir. Entonces todo volvió a foja cero, porque la idea no había funcionado. Puerta me cuenta que en esos conciliábulos se acerca al Adolfo y le dice: Adolfo, vos querés ser presidente, porque si vos querés ser presidente yo te propongo, pero ojo, Adolfo, que parece que son 60 días. Y el Adolfo le contesta: mirá, Ramón, yo agarro, así sean 60 días, 60 horas o 60 minutos, y si son 60 segundos también agarro, proponeme. Entonces Puerta hace todo un circo de que va a ver a mucha gente, y después: yo voy a hacer esto, voy a proponer a un gobernador nuestro, al mejor de nosotros, al dueño de casa, Adolfo. Y Adolfo dice: yo me animo. Y entonces se inauguró esa presidencia, que iba a ser el núcleo de mi libro, pero después me pareció que era demasiado poco, no solo porque había durado 7 días y una noche, sino porque me parece que la crisis era importante. Y nosotros, lo que me motivó a pensar que la crisis era importante era lo que me había sucedido con Operación Traviata. Ningún periodista se había ocupado de la crisis. Es decir, nos habíamos ocupado de la crisis, pero de aspectos parciales, del corralito, aspectos económicos, la negociación con el Fondo Monetario Internacional, o
libros esperanzadores en la posibilidad de acceder por fin a una democracia directa a partir de las asambleas populares, que eran más una visión de los intelectuales y periodistas de centro izquierdo progresistas, que acabó rápido como suelen suceder esas cosas. Pero no había un libro sobre la política en la crisis, y eso es llamativo para un país que vive de crisis en crisis. ¿Por qué no? Porque es importante. Entonces, ese libro que iba a ser primero sobre las 7 días y una noche, que era el gobierno de Rodríguez Sá, hubiera terminado el domingo 30 de diciembre en Chapadmalal, a donde el Adolfo convoca a todos los gobernadores peronistas para que lo avalen. También con la secreta esperanza, porque estos gobernadores son muy astutos, de quedarse más de 60 días. Porque, claro, él asume, aunque no lo dice, con la secreta ambición, legítima ambición en un político, de quedarse todo el tiempo posible, por lo menos 2 años. Entonces la frase de cabecera del adolfismo era: si aguantamos 2 semanas, nos consolidamos en 2 meses, nos quedamos 2 años. Si nosotros somos unos maestros para inventar frases de marketing político que se ajusten a nuestras necesidades. Entonces, en la residencia de Chapadmalal le fue mal al Adolfo porque ya venía mal. Es como Massa. Lo de ayer no fue bueno porque ya venía mal, no puede ser bueno. Entonces lo de la residencia resulta que van 6 de 14 y se da cuenta que ya no puede seguir. Hay un último intento de ir a San Luis y forzar una especie de 17 de octubre por teléfono, cosa de que todos los gobernadores le dijeran: no, Adolfo, no vayas a renunciar, mirá que te damos el apoyo. Pero eso no sucede casi nunca, porque con la política no son golpes de suerte. Hay golpes de suerte, pero hay una construcción también, es mucho más seria de lo que parece. Entonces, en Chapadmalal, él se da cuenta que no, y para colmo están los caceroleros, porque estaban los caceroleros por todos lados, y ellos se habían ido a Mar del Plata, como cuento en el libro, y no habían hecho la reunión en Olivos o en la Casa Rosada para huir de los caceroleros, que se les ocurría pedir nada menos que se vayan todos, como si hubiera motivo, ¿no? Entonces el jefe de seguridad del Adolfo viene y le dice: no le podemos garantizar la seguridad porque hay un montón de caceroleros en la puerta. Entonces todos rajan a sus autos negros y salen en caravana, se pierden, pero de pronto por ahí, como suele suceder, enderezan justo para el aeropuerto Miramar, donde estaba el Tango 013, y se olvidan algunos, se olvidan a Cafiero, que era un senador muy risueño y simpático, economista, que estaba ayudando al plan económico, al presupuesto para el año siguiente. No sabían cómo irse, y yo lo cuento ahí en el libro. No sabía Cafiero cómo llegar al aeropuerto de Camet, en Mar del Plata, para volver a Buenos Aires. Estaba con el virtual ministro de Economía, Frigeri, y ven al carnicero. Yo lo cuento ahí en el libro, se lo repito a ustedes por si las dudas no quieren comprar el libro. Entonces Cafiero, que era osado, le dice: bueno, ¿nos puede llevar, amigo? El carnicero había traído la carne, las achuras para el almuerzo y tenía una camioneta carrozada, ¿no?, de esas cubiertas atrás. Entonces dice: sí, yo lo llevo, pero vayan atrás porque si van delante conmigo me van a incendiar la camioneta. Entonces les dice: bueno, sí, está bien, vamos atrás. Ven como el carnicero empieza a acomodar las cosas, porque esta gente tenía su ropa tan limpita, y saca un colchón. Entonces el Cafiero le dice: ¿qué? Encima de todo esto, ¿nos van a coger? Perdón. Y entonces se suben riéndose y ven cómo atraviesan la puerta, en fin, y los dejan en la ruta. Y hacen dedo y ya encuentran una camioneta y les quieren cobrar 2.000 pesos, ¿no? Porque ya estábamos todos desaforados. Entonces Cafiero, que no quería pagar, dice: no, pues yo no estoy acá de gusto, estoy cumpliendo una obligación patriótica. Bueno, corruptos, váyanse caminando. Y hasta que alguien los lleva al aeropuerto y encuentran un avión que está por despegar. Y Cafiero va y empieza, me cuenta antes de morir, empiezo a saludar a la azafata, y la azafata me dice: no, padre,
mejor no nos saluden, si acá hubo una asamblea de pasajeros no lo querían llevar. Lo llevamos por nosotros. Lo mejor que pueden hacer es avanzar, la cabeza agacha y encontrar algunos asientos ahí en el fondo. Así que me dice, linda manera de jalonar mis 50 años de militancia. Entonces todo el libro es más o menos a través de relatos de este tipo para hacerlo entretenido, con estos temas que decía Raúl, que los libros tienen esa magia, que son un poco hijos de verdad, que salen a veces por los lugares menos pensados, ¿no? Los hijos uno los educa, los lleva al mejor colegio posible, trata de que se casen con la mejor persona posible para el padre especialmente, pero no, hacen lo que quieren y los libros a veces se salen y generan en los lectores sensaciones distintas. Yo que me creo un gran optimista, pero sin razón, veo que alguna gente dice es un libro circular, como dice Raúl. Nunca estamos en el amor de Yerezade, ¿no? Siempre estamos en el mismo punto. Lo que pasa es que es un libro sobre el pasado reciente y muchas manifestaciones están actuales. Entonces, Salvo los muertos están todos. Están todos. Salvo los muertos, como Cafiero, están todos. Hoy, actuando en la política. Por eso es más duro el libro del CEFE, porque es imposible evitarlo. Uno lo empieza a leer y, como decía Gerardo, se nos escapa el día, se nos escapa la noche porque está contándonos nuestras vísceras. Claro, y ahora que hay elecciones, se está dando el tema de que ocurre algo que era inesperado hasta hace 2 años, hasta el 2013, digamos, que era que el no peronismo pudiera construir un liderazgo alternativo, por lo menos competitivo. Porque con la caída de la Rúa había quedado firme la hipótesis nacional y popular de que este país solo lo puede gobernar el peronismo. Entonces, para comprender los errores del no peronismo, pero también las anomalías para los no peronistas, anomalías para los peronistas, características objetivas del sistema político, me parece que hay que repasar bien la caída de la Rúa, que está ahí, porque uno puede decir, bueno, era un tonto, no le dio el Pinet. Puede ser eso, no lo descarto, pero digo, hay más que eso en esa caída. Y Macri está tratando para mí de construir un liderazgo, vamos a ver si tiene suerte o no, y la suerte coronada rápidamente por el éxito, como enseñaba el general. La política, decía Perón, es un arte de ejecución simple. Acierta el que gana, desacierta el que pierde. Vamos a ver cómo le va a Macri, a su asesor estrella, Durán Barba, pero hay una voluntad ahí de construir un liderazgo alternativo, de decir yo soy el que mando, en el convencimiento de que la gente no vota programas, sino que vota líderes. Y que no se preocupa mucho la gente en decir, bueno, ¿qué va a hacer este tipo? Y va a hacer lo que pueda, pero esperemos que nos lleve a algún lado, no sabemos dónde, pero a algún lado nos lleve. Que es más o menos la virtud de los liderazgos peronistas. Nosotros no sabemos a dónde nos llevan. Por ahí nos llevan a lugares que no nos gustan, pero a algún lugar nos llevan. Y eso me parece que es lo que Macri está copiando en una, digamos, en una situación ya límite por su desarrollo de lo que sería una democracia delegativa, ¿no? Entonces, hay en eso una voluntad incluso de no parecerse a De la Rúa, ni siquiera en el nombre. Me decían que Sanz, Carrió quería que se llamara, el frente se llamara Acuerdo para el Cambio, algo así, nada, cambiemos, ni acuerdo, ni alianza, ni coalición, nada. Entonces, me parece que el libro sirve para ver cómo se está moviendo cada uno y cómo somos nosotros, porque por ahí se nos ocurre decir, especialmente los periodistas, y los políticos no explican qué van a hacer. Pero ¿cómo van a explicar lo que van a hacer si nosotros nunca les mandamos eso? Si cuando el asesor principal de Scioli, Miguel Bain, dijo una frase simple, los dólares son pocos, yo no los gastaría en los dólares ahorros, sino se los daría a las actividades que producen, se armó un despelote bárbaro, porque decían, ¿qué uno está diciendo, no? O cuando Macri dijo, el cepo dura un día, ¿cómo van a sacar el cepo? Eso es demagogia. O sea, no se favorece el debate, pero desde nosotros mismos.
Entonces, en eso sí es un libro que hay que estar dispuesto un poco a, por lo menos, tomarlo con ironía, que siempre es un medicamento muy recomendado en estos casos, pero por lo menos una mínima reflexión sobre nosotros, sobre nuestros políticos, que son nuestros políticos. Entonces, es el libro, el golpe peronista, todo eso estaba, a ver si hubo golpe no tradicional o blando del peronismo, el origen del kirchnerismo. Importante, una cosa que liga este libro con mis libros sobre los 70, que siempre me llamaba la atención. Yo vivía en Brasil en esa época, pero cuando volví en el 2005, ¿cómo es que de repente nos pusimos a pensar sobre los 70 si ya había pasado un montón de años? ¿Y cómo es que volvieron las demandas por los derechos humanos si en los 90 eso había estado sumergido? Bueno, yo creo que volvieron por la crisis. Tengo ahí una explicación no muy convincente, creo que sí, pero es una explicación de que me parece que fue un movimiento casi telúrico, en el sentido de que cambió el consenso social, o sea, la agenda de los problemas políticos cambiaron. Y apareció mucho en los derechos humanos vinculado a una gran pregunta que se parece en todas las crisis, que es ¿cómo fue que este país no llegó nunca al destino manifiesto que indicaba la dotación de recursos naturales y nuestros padres fundadores y demás? ¿Qué pasa que cada 10 años hay crisis o problemas? La famosa frase, ¿cuándo fue que se jodió el Perú? Del personaje de Vargas Llosa. ¿Cuándo fue que se jodió la Argentina? Entonces me parece que la respuesta ahí rápida fue durante los militares, respuesta bien conveniente para nuestra alta dosis de valentía, porque los militares ya no tenían ningún poder. Que siempre eso es importante, elegir adversarios posibles, que además en muchos casos eran culpables. Y entonces, ¿cómo puede ser los libros de los 70 y tienen ese vínculo, ese cordón umbilical? Que a mí me parece que de esa demanda de los derechos humanos, el que primero se da cuenta es Rodríguez Sá, que es el que llama a las Madres de Plaza de Mayo al despacho presidencial por primera vez, y el que además utiliza los servicios de un asesor muy influyente, Horacio Berbisky, presentado por su hermano Alberto. Yo ahí detallo bien esa famosa anécdota de Duhalde cuando va a visitarlo al Adolfo y le dice: vi en la antesala a Berbisky, ¿qué hace este bicho acá? No sabés, tiene ideas muy buenas, me dijo el Alberto. Y le ofrece el Adolfo, me lo dice Berbisky, le ofrece el cargo de secretario de Derechos Humanos. Él oportuno dice: no, mejor me quedo en el CELS, recién había asumido la presidencia, pero recomendó y logró que lo nombraran a Jorge Tayana, y así logró otros cargos, incluso el virtual ministro de Justicia de aquellos años. Lo que aparece en Rodríguez Sá como una intuición, un año y medio después, en Néstor Kirchner va a ser una política bien estructurada. También de la mano de Berbisky, porque Berbisky me llamó Artemio López, de Par, el encuestador, ¿no? Le da siempre los números, 120% de imagen positiva de Cristina, algo así. Bueno, me llamó el Artemio porque me dice que el presidente quiere verte, pero Néstor tiene miedo que la trates mal porque vos le habías hecho notas críticas. Entonces me dice: ¿cómo no voy a verlo al presidente? Fue, y él cuenta, y Néstor Kirchner empezó a hablar, y yo le digo: no, espere, primero tenemos que hablar de otras cosas, porque hay algunos funcionarios suyos que tienen una visión sobre los derechos humanos muy de los 90. No, nosotros vamos a estar con la memoria, ¿verdad? El castigo. Bueno, está bien. ¿Qué te parece que podría ser el jefe del ejército? ¿Cómo te llevas con Bendini? Bárbaro. Bueno, ese. ¿Y qué más puede hacer? Y descolgar los cuadros, cambiar la corte, la ESMA. Entonces hace todo Néstor lo que le dice Berbisky. Y después me remata Berbisky: pero esto no quiere decir que hubo influencia personal acá. Porque sería reducir toda una política a una cuestión de influencia. Que es una frase típica. Después de decirme todo lo que había influido, ¿no?
Entonces yo creo que hay toda una cosa de gran oportunismo de Néstor Kirchner, que nunca se había preocupado por los derechos humanos, como todos sabemos, pero que la sociedad compró, y buena parte de la sociedad compró, por lo menos en Buenos Aires, hasta el 2008, 2009, hasta el campo. Entonces fue una política exitosa y me parece que no es la única. Esta idea del empleo nueva que surge ahí. O sea, no es el empleo como pensábamos nosotros antes, o sea, un trabajo que surge de una necesidad por la cual se le retribuye un sueldo con determinados derechos. Obra y gracia mucho del peronismo, hay que reconocer. No, acá el empleo para mí ya es como un ingreso mensual garantizado por el Estado. Entonces los subsidios sociales son empleo. Y son tan empleo que ya Duhalde, a partir de abril del 2002, cuando con las retenciones produce, digamos, subsidios para 2 millones de personas, las inscribe como empleo en las estadísticas del INDEC. Y siguen siendo para el INDEC empleo, por eso el 7,6%. Y nadie se pregunta, ni siquiera la oposición, cuántos serán esos subsidiados, porque eso nos daría quizás el estado social nuestro. Algunos hablan de que eso le agregan 4 o 5 puntos, o sea que el desempleo sería mucho más, del 11 o 12%. Aún con todo el empleo público que hay, digo, Entonces, eso ha hecho carne en la agenda política. Ningún candidato dice nada de eso. Como de los superpoderes. Como lo de los superpoderes. Es impresionante. Cavallo es el que logra los superpoderes para una situación crítica y quedó para siempre. Las retenciones, que acá son tan importantes, las retenciones nacen con Remel Lenikov, primer ministro de Economía de Duhalde, diciendo: las retenciones no nos gustan, pero son extraordinarias. Cuando mejore la situación la vamos a sacar. Al mes siguiente las aumentó de 15 al 20%, que dicho sea de paso era su intención original. Pero después siguieron aumentando y van a seguir y quedan y nadie dice nada. Y alguno dice, pero enseguida aparece, ¿y cómo van a hacer? ¿No? Como si ahora tuviéramos superado y bueno, todo eso es el libro. Te agradezco de nuevo, Raúl, las palabras, y me gusta siempre cuando me entrevista Raúl en radio, porque hace preguntas que otros periodistas no hacen. Aunque debo decir que el periodismo rosarino es muy bueno en general, porque además acá los periodistas tienen tiempo y se ve que leen. Allá no tenemos nada de tiempo, no leemos nada. Algunos se nos están haciendo intratables, tampoco están quedando mucho tiempo. Claro, estoy descubriendo otro mundo. Las chicas usan vestidos cortos. Yo estoy acostumbrado a las viejas redacciones donde las chicas son mucho más formales. Bueno, ¿alguno se negó? ¿Alguno de los que vos tenías como posible entrevistado sí. se negó? Más allá de Cristina. Uno, José Manuel de la Sota, que es un político con el cual me llevo bien en los términos sociales, pero es un vivo, que siempre me decía no, sí, me decía, una hora, arreglar. Con mi secretaria de prensa, después nunca los encontraba, porque lo que pasa en De la Sota, que es astuto, es lo que le pasa a todos los políticos, que en general ellos nunca están retirados, mucho menos De la Sota, no quiero decir él, pero digo, siempre los políticos se ven cuerda para rato. Entonces, muchas veces te van cambiando el pasado que ellos protagonizaron de acuerdo a sus necesidades del presente. Por ejemplo, Rodríguez Sá, me acuerdo que lo entrevisté en el 2009, porque este libro lo empecé después de Operación Traviata. Pero como anduvo bien Operación Traviata, me pidieron más libros sobre los 70, a mí me gustaba el tema, hice otros 3. Pero en el 2009 fui a verlo a Rodríguez Sá, a su estancia, y en ese momento estaba re enojado con Duhalde. Después lo quise ver de nuevo y ya estaba como amigazo, ponerse de novio con Duhalde, después se peleó de nuevo y ahora ya no se quiere acordar mucho de la historia, ya pasó todo. Pero yo ahí entonces eso me obligó mucho a chequear, a hacer otras entrevistas, muchas veces a la misma persona y a otros, obviamente.
para ir acomodando. Entonces yo trato siempre de poner lo que dicen los protagonistas y otros sobre los mismos hechos, que tampoco creo que el periodista tenga que laudar y decir no, tiene razón esto. No sabemos, pongamos las dos cosas, pongamos los hechos. Además, en Rodríguez A y de la Rúa ayuda mucho que ellos declararon ante la justicia, ante el juez Ollarvide. ¿Qué juez? Entonces está ahí, son documentos públicos. Entonces pongo, eso está bien. Para la provincia de Santa Fe, creo que ni siquiera con el 10%, que es lo que le tocaría por alícuota de provincia, de lo que somos de país, pero hay en este libro 2 o 3 personajes que son nuestros. Uno de ellos, José María Bernet, obvio. Hay un olvido de la nómina de los ministerios que armó Rodríguez A, porque en realidad no tuvieron acción política, pero está Bernet y está Franco, el mismo Franco de Prima Testa, el mismo Franco está, para los que lo conocen, acá hay algunos que lo conocieron. O sea, hay data de esos 12 días, esas 12 noches, de los protagonistas, con Rodríguez A justamente, ¿no? Era el secretario de Asuntos Militares, Franco. Y Bernet era el canciller y encargado de defensa. Y me gustaría que... Son muy simpáticos y como fuente son rendidoras porque hablan bastante. Me gustaría que cuentes la definición para nosotros en la jerga, en el café, sería lo hacemos porque garpa, pero los derechos humanos según Kirchner, ahí tenés una cápita, una frase que él dice que... Claro, porque ¿qué pasa? Kirchner, él quería ser presidente, pero en el 2007, y una serie de circunstancias, de elecciones oportunas de él, y mucha suerte, ¿no? El enojo de Duhalde con Menem, que era visceral ya, hace que se convierta en el candidato en el 2003. Y en el 2004, en uno de sus viajes más importantes a Monterrey, donde se entrevistó con la gente del fondo y demás, en la delegación lo incluye, claro, al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que era Puerta, el senador, ex gobernador misionero, que había sido menemista y cabalista, como Néstor. Y entonces en un apartado de viaje le dice: Néstor, ¿qué pasó? Si vos y yo éramos los principales alcahuetes de Cavallo, vos primero y yo segundo, y ahora te hiciste de izquierda. La izquierda, Ramón, te da fueros, que me pareció una frase magistral, y que tiene que ver con el tema de la supremacía moral de la izquierda, ¿no? Qué sé yo, entre izquierda y derecha se han repartido atributos y valores. Por ejemplo, la izquierda, la ética, la honestidad, ¿no es cierto? La derecha, la eficacia. Son los viejos. Después, en la realidad no se da casi nunca eso, pero digamos, cuando estudiábamos en la universidad sí se daba. De algo había que hablar, supongo, pero siempre era así, la supremacía moral de la izquierda. Pero muchos de izquierda se la creen y se la siguen creyendo, y políticos oportunistas o con sentido de la oportunidad como Néstor Kirchner sabían bien eso. Y la izquierda y sus íconos han explotado mucho eso. Por ejemplo, Página 2 es un gran ejemplo, Horacio Berbisky otro, ¿no? Entonces ellos se colocan en ese altar de la supremacía moral y van diciendo: este es bueno, este es malo, este es honesto, este no. Y Rodríguez A también experimentó esas bondades de la izquierda, porque cuando Rodríguez A recibe a las madres, Eve de Bonafini sale hablando maravillas de Rodríguez A. Tampoco le interesó que sea un caudillo, que fuera un caudillo cuestionado en su provincia, denuncias de corrupción, de nepotismo, de autoritarismo, eso no le importó nada, porque también en Eve ahí aparece como un personaje en busca de un autor, pero un personaje que quiere cambiar el guión, que ya le aburrió un poco el desierto ahí de las plazas de Mayo y demás, y las fotos y los canales, que quería participar un poquito del poder, aunque nunca lo va a decir, pero me parece que había un deseo del calor del poder, que después con Néstor Kirchner lo va a tener y mucho, y lo va a aceptar y mucho, pero ya en la crisis hay un personaje dispuesto a ser
entre comillas, comprado, que no quiero decir. Seducido tampoco, cooptado no, sino convencido por el proyecto. Entonces, Rodríguez Aya le parece un tipo democrático. Y lo que se ve claro, y lo decían algunos puntanos, que ya a página 12 lo empieza a tratar mejor a Rodríguez Aya, el hermano, y ya empiezan a hablar de su historia como que los dos hubieran sido de la tendencia revolucionaria, vecinos montoneros. Tanto es así que Miguel Buñaski, que hace una biografía sobre el Adolfo, titulada El Adolfo, incluye una carta, que según él es de verdad, yo no sé, pienso que sí, de algunos personajes de la vida política puntana durante la dictadura, dirigida a Macera, donde les dice, señala, digamos con el dedo así, a presuntos montoneros, ¿no? Y lo firma Alberto Rodríguez Aya, para demostrar que durante la dictadura no era que tampoco se dedicaban a defender los derechos humanos. Pero cómo rápidamente se pone en marcha esa maquinaria política por la cual desde la izquierda te empiezan a blanquear. ¿Qué es lo que explica, qué sé yo, que personas como Milani sea jefe de ejército? Los mismos hechos de los que se acusa a Milani son los hechos que han depositado a un montón de compañeros de promoción de él en la cárcel. Pero son los mismos hechos, no es que sean otros, son los mismos hechos, son los mismos testigos, es la misma fuerza de los testigos. En un caso los testigos valen y en otro caso los testigos no valen. Y acá está el uso político de los derechos humanos, de los cuales me he ocupado en mis libros, vastamente, y no voy a repetir, hasta porque ahora ya se van, pero es el tema de cómo los derechos humanos y cómo la izquierda, en este país por lo menos, utiliza todos sus valores como moneda de cambio también. O sea, te dan prestigio, te dan fueros. Quiere decir, en criollo, se puede afanar, pero siendo de izquierda nadie te va a condenar. Que es más o menos lo que pasa con Vudú, digamos, la denuncia contra Vudú, pero falta que venga, que él confiese. Digo, y sin embargo sigue como vicepresidente y nadie de la izquierda le molesta eso. Digamos, lo de carta abierta siguen hablando de todo eso. Ya de la honestidad no hablan, pero tienen un caso ahí patético, por lo menos podrían pedir algún paso al costado. Quiero decir, es una anécdota muy buena que me parece que es el valor de las anécdotas. O sea, poner anécdotas porque sí, no, pero estas son muy ilustrativas para mí, porque la ironía siempre es un rasgo de inteligencia. Y hay verdades ocultas en la ironía, en un sentido, bueno. Hay otra cuestión que dije desde el comienzo, para mí hay un efecto colateral no deseado, que este libro, que es imprescindible, 12 noches, termina armando el andamio por donde entendemos el kirchnerismo. Pero me parece que hay un personaje ausente, o eso del sujeto tácito, que es Cristina. Sí, claro, Cristina estaba a la sombra de Néstor Kirchner. Yo ahí la menciono en algunas ocasiones, por ejemplo, con Eduardo Menem, cuando están escuchando el discurso de Asunción, y Eduardo Menem le dice, pero esto no es un discurso para un presidente que piensa quedar hace 2 años. Cristina le dice algo así como, ni siquiera para uno que se quiere quedar 10. Pero siempre aparece como la consejera del príncipe, de Néstor Kirchner, en el sentido de que es una persona que se ve que de entrada no le caía bien Duhalde, no le caían bien los caudillos peronistas, Rodríguez Aya, y Duhalde, especialmente los bonaerenses. Siempre lo está atajando como diciéndole no te metas, no seas jefe de gabinete, no de Rodríguez Aya y claramente de Duhalde, hasta porque nadie sabía cuánto iba a durar Duhalde. Me cuenta Rucao que él se va, huye de la provincia, recala en la Cancillería en una jugada impensada, nunca vista, probablemente nunca se repita, bastante polémica. Como canciller lo primero que hace es decir al embajador norteamericano, bueno, ¿cuándo hacemos la conferencia por la cual
presidente de ustedes salude y felicita al nuestro. Pero si ya lo hicimos hace 10 días. No, hace 7 días habló con Rodríguez Chávez, pero ahora cambió. Bueno, deme tiempo. Como diciendo, no vaya a ser que cambie este también. Pero Cristina así, digamos. Y un poco como contraste o complemento siempre Néstor Kirchner, porque lo que me cuenta, por ejemplo, Acevedo, que era amigo en esa época, discípulo, virtual delegado ante la rosca política de Néstor Kirchner, siempre para hablarme de Néstor en contraposición a Cristina, ¿no? Como Cristina Néstor era como el cerebro de los dos, el que se ocupaba de la plata, del sueldo, de los negocios, de todo, y la otra gastaba, pero muy obediente a Néstor, que me parece que es una descripción razonable. Claro, después, sin el marido, es como esos vinos que encuentra, digamos, cuando lo destapas, encuentra su cuerpo. La pregunta viene por esto. Cuando la señora Cristina cuenta su pasado, claro, siempre distinto, pero cuando cuenta su pasado, ninguno de estos hechos aparece en su pasado. Y sin embargo, en estos hechos está su origen, ¿no? No, ella habla del 2003 y 2001, para ella lo mismo, digamos, el año y medio donde Duhalde, luego de una mega devaluación que tuvo claramente sus perdedores, pero bueno, encauzó el país en un sentido determinado, ese año y medio no cuenta. Ellos empezaron directamente de la crisis, el 54% de pobres estaba también en el 25 de mayo del 2003, en fin, no cuenta nada, no cuenta la mega devaluación de la cual ella se benefició muchísimo, porque el peso quedó súper competitivo en el 2003, el boom de la soja tampoco, toda la enorme licuación del gasto público que fue obra de la mega devaluación tampoco lo ve, los planes sociales que ya empezaban a funcionar tampoco. Ella hace un relato donde no se mancha, la pelota ahí no se mancha con esta politiquería del 2001-2002, sino que ella es un poco la ruptura de los 90 y del neoliberalismo. Hay una ruptura ahí en el 2001, un agujero negro, y ellos emergen en un nuevo país, y sus publicistas también lo dicen. Es un discurso fácil de entender y bastante efectivo, y además mucha gente tampoco quiere acordarse de todo eso, entonces todo es funcional. Creo que el kirchnerismo ha tenido éxito porque expresa mucho una parte de nosotros, o por lo menos parte importante de la sociedad. Algunos no tienen están preocupados por la supervivencia diaria, pero hay otros que se han beneficiado, porque para mí el núcleo del kirchnerismo es de clase media. Y bueno, son los soportes y los grandes beneficiados también. ¿Alguno quiere hacerle alguna pregunta a Seferino? Quisiera hacer, si te voy a hacer un cargo sobre el tema del... Está todo acá. Ya dije bastante, está todo acá. Todo un capítulo. No, además que es que me cansa, me cae bien, pero digo, con el capítulo dedicado. Y es básicamente eso, digamos. Él es una persona muy inteligente y perseverante, que son dos grandes cualidades. Y es importante, se puede interpretar también, como hacía el otro día Roberto García, que es otro Raúl Acosta, así de perspicaz, que dice, bueno, el tema es que los organismos, con esa voz que tiene, los organismos de derechos humanos compraron un presidente. Intentaron comprar y casi lo logran a Rodríguez Sá, solo que se le cayó antes, pero después lo compraron a Kirchner. Y en algo tiene razón. Es decir, la parte más intelectual, pero más trabajadora, más voluntariosa, con más voluntad de poder, compraron por lo menos los aspectos que interesaba el kirchnerismo. Era como Kirchner tenía una necesidad de un discurso y un contenido, y estos fueron con ese discurso y este contenido.
Claro, y además se ve claro en el tema de las indemnizaciones. Las indemnizaciones estaban pensadas, no por el menemismo, pero sí fueron aprobadas por el menemismo, como una compensación del Estado a las víctimas del terrorismo de Estado, víctimas de la dictadura, también de la AAA. Pero siempre hubo un grupo del organismo de derechos humanos, mucho más constante que otros, que siempre pensaron en honrar a los combatientes, a los caídos por la liberación o la revolución. Es decir, no solo a las víctimas del terrorismo de Estado, sino a todos los que cayeron y dieron su vida por la revolución. No importa cuándo cayeron, ni cómo cayeron, ni dónde cayeron. El cuándo es temporal, no importa que haya sido durante la dictadura. Entonces por eso lo han corrido hasta el 55. Se toparon ahí con el peronismo que no podían cómo hacer sin ponerse de punta a todos los peronistas, si es que hubiera habido algún crimen ahí. Pero tampoco podían saltarlo, no podían decir, che, vamos hasta el 55, después empezamos en el 44. Creo que no lo hicieron. Es un personaje contradictorio. No, pero termina porque... No, pero termina, sí. Entonces el tema es, porque esto es algo que no reparamos mucho. No importa ni cuándo cayeron, ni cómo. Es decir, si fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos por la dictadura, o cayeron en un enfrentamiento con el ejército o con la policía en un gobierno constitucional, o fueron fusilados por los propios montoneros, o murieron mientras se armaban una bomba. Ni dónde, si murieron acá o en Paraguay, o en Uruguay, o en Brasil. Todas esas cosas que hay que estar atentos, que tienen un concepto atrás. O sea, la política es bien compleja. Y cuando se pierden las batallas por los conceptos, lo que se dice batalla cultural, después se lamentan las políticas. Después lo que dice Lavinas, va a salir un libro de él, así que y seguramente lo va a venir a presentar acá, así que va a ser un muy buen libro, así que... Sí. Es decir, ¿no pensás que en momentos históricos como este, que hay que hacer un amplio frente, el progresismo de alguna manera piensa más en el futuro y la subsistencia a futuro que en facilitar un frente posible para terminar con el kirchnerismo? Bueno, yo creo que Margarita Stolbizer lo ha dicho, ellos tienen la bandera del progresismo, piensan que el kirchnerismo la ha bastardeado y es una candidatura testimonial porque están pensando en que alguien tiene que expresar los auténticos valores del progresismo, del centro izquierda en la Argentina. Eso es lo que piensan eso. Después, no sé qué tendrían que hacer. Yo siempre soy un poco más modesto en el sentido de que creo que un periodista tiene que ayudar a entender a los otros. Lo que el periodista opine es muy leve, digamos, no tiene gran importancia, importa lo que opine usted. Si a usted esto le cierra o no. De todos modos, lo de las alianzas y frentes es muy complejo. Es muy complejo saber cuándo se suma, cuándo se resta y qué suma y qué resta. Por ejemplo, algún encuestador que me sorprendió a mí decía que según sus números, y creo que a los encuestadores no hay que creerles, pero como están ahí, hay que hablar de ellos. Uno decía, Aragón decía, si Massa se baja, el 60% de los votos de Massa o el 65% van a Scioli. Y como los encuestadores explican todo, decían, no, claro, porque muchos de los votantes de Scioli son peronistas, entonces volverían. Entonces, había otros que decían, no, si Massa se baja,
y hace una alianza con Macri, eso impediría el triunfo en primera vuelta de Scioli. Yo creo que son todos comentarios interesados para justificar una posición, o porque lo creen. Creo que hay que estar atento, un periodista tiene que tratar de interpretar lo que los otros piensan y decirle a la gente, mire, este tipo piensa esto, y este tipo piensa esto. El Papa recibe a Cristina, piensa esto. Después, eso es lo primero, método jesuítico. Primero comprender, comprensión, entender al otro, después criticar. Pero nosotros, muchos periodistas, hacemos al revés, criticamos antes de entender. Y otros periodistas, queridos amigos míos, van más allá, quieren decirle a los protagonistas de la política qué es lo que tienen que hacer. Entonces le dicen al Papa, no reciba a Cristina, pero ¿quién sos? Ponete a ser Papa, hacete cura, o hacete político. Cuando llegás. Llegás, y podés llegar, pero no podés hacer una carta de lectores, mi gran amigo y querido y valiente como poco periodista, no podés hacer una carta, decirle, señor Papa, no reciba a Cristina, pero no, un poco de mesura. Yo creo que el problema nuestro, los periodistas ahora, es como todos los argentinos, desmesura. O sea, nuestro rol es entender, ayudar a que los otros entiendan. Método jesuítico. Primero entender, analizar y después criticar. Ale. En el análisis de esta época hay un personaje que aunque no se le asignó una responsabilidad importante, a pesar de que no estuvo, sí se le asignó en el libro, que fue Alfonsín. Ah, sí, claro. Alfonsín. Yo creo que Alfonsín fue muy importante en la caída de la Rúa y en la asunción de Duhalde. Es un personaje que flamea, ocupa todo el espacio. Y que me parece que él tenía el control del partido radical, expresaba un alma distinta de la Rúa, se habían llevado bien durante la campaña, al principio del gobierno. De hecho, Alfonsín le facilitó, digamos, la precandidatura a De la Rúa, pero claro, cuando hubo problemas afloraron todas las viejas diferencias, especialmente con la llegada de Cavallo a Economía. Y después, apenas meses después, cuando Alfonsín lanza su candidatura al senador por la provincia de Buenos Aires, se convierte en el crítico más feroz de su propio gobierno. Y esto es un error grave de la Rúa, que es no dominar su propia fuerza política. Es un problemón. Porque en realidad el peronismo le aprobó casi todo lo que pidió Cavallo, menos una cosa que tenía que ver con el tema de los impuestos. Pero era lógico también que no le aprobara todo, pero le había aprobado todo lo otro. Y muchas veces, Cavallo me dice, a los que tenía que convencer a los radicales, los peronistas con ese sentido del poder, y tenían que además responsabilidades concretas, porque tenés que gobernar, entonces necesitas plata y que te venga la plata como sea, habían aprobado todo. Entonces muchos de los problemas de la Rúa estuvieron en el radicalismo. Qué difícil decir esto para algunos, porque Alfonsín es el padre de la patria, todos lo queremos, pero también que son los hombres, son falibles. No es que haya sido un error, es una cuestión de no podía tal vez ser de otra manera en el radicalismo, que se explica los radicales lo explican muy bien cuando dicen una frase de Mestre, ¿no? de los cordobeses: en el gobierno para un radical no hay nada peor que otro radical. Es esa idea de que los radicales admiran mucho al peronismo, cómo se encolumnan detrás del jefe, y que De la Rúa me dice, yo compré una cosa. Un personaje dice, cuando uno elige a los colaboradores tiene que elegir a los más leales, y si son eficaces mejor, pero primero tienen que ser leales, que es una cuestión que en el trabajo uno lo ve, porque la tensión entre la lealtad y la eficacia es jodida, y hay gente que lo puede, como conductor lo puede manejar bien, y hay otros que no. Entonces después Alfonsín aparece como un elemento, una persona clave en el arbitraje entre De la Rúa y Rucaufo, que eran los dos que querían. O sea, la gran provincia, la hermana más grande, tenía dos candidatos, uno mediático y uno territorial. El territorial se impone también gracias a Alfonsín.
Rucao me lo cuenta, me dice Alfonsín, si usted quiere yo lo apoyo, pero si es Duhalde, mejor. Entonces ahí el candidato mediático terminó de desinflarse, como pasa en los periodistas, en los políticos que confían mucho en los medios, que tenemos algún ejemplo últimamente, de cómo se desinflan rápido, y después los periodistas son los primeros en decirle, ¡ey! ¿Cómo te caíste? Sí. Gil. ¿Y cómo te caíste? Y te caíste porque te tenías que caer, porque no tenés que confiar en los medios solo. Tenés que hacer otras cosas, política muy seria como para confiárselo a los medios. Entonces, Alfonsín le presta, digamos, 2 ministros y le da todo un sustento parlamentario, porque el gobierno de Duhalde nace débil, nace fuerte, digamos, en el empresariado, con el apoyo de los sindicatos, con el apoyo de las corporaciones, diría Cristina, la Iglesia Católica fundamental, con el apoyo del radicalismo, pero no de los gobernadores peronistas. Y lo que pensaba hacer Duhalde, que era un gobierno de base en los gobernadores, termina siendo de base parlamentaria, y ahí la figura de Alfonsín es clave, incluso en la primera gran crisis de la Rúa, que es cuando renuncia Remeldenikov. El que acerca el nombre de la baña es el canciller Rucao, pero el que le da la bendición es Alfonsín. Tanto que Alfonsín le dice a Maestro, mañana, Carlos, vamos a ver al nuevo ministro de Economía, nadie sabía quién era. Y al otro día llegó a la baña y le prometió y le dio y le cumplió todo el apoyo, y siempre lo apoyó. Entonces es una figura ambigua, ¿no? Los alfonsinistas están enojados, pero ya sabían todo esto, entonces no se enojan tanto. Sí, Alfonsín, de la Rúa termina sin interna, porque la cuestión era con Terraño, se arregla que Terraño vaya de prácticamente primer ministro, pero fundamentalmente después, durante la crisis cae el Murphy, se recurre a Jesús Rodríguez y ahí después aparece Caballo. Esa es más o menos la secuencia de lo que ocurre, y en eso Alfonsín tuvo preponderancia en todo eso, es indicable. No, Jesús Rodríguez no, pero no importa, de López Murphy pasamos a Caballo. Sí, sí, ya sé. Sí. Bueno, yo leí un pedazo del libro, todavía no lo tengo completo, pero sobre la caída de Rodríguez Sá, más que una conspiración de Duhalde, como que ahí algunos personajes insinúan, hubo un hecho concreto, la noche en que hacen el acuerdo en la vicepresidencia, en la presidencia del Senado. Estaba Reutemann ahí, estaba todo el gobernador, estaba de la Sota. El compromiso formal que tomó Rodríguez Sá, de la Sota le ofrecen primero era Reutemann, que ya dijo que no, después le ofrecen a de la Sota y dijo, yo por 60 días no. Y Rodríguez Sá dice, yo sí acepto, yo tengo un proyecto, y tomó el compromiso de convocar a elecciones en 60 días con ley de lemas. Eso no es una cosa rara que se ha olvidado. Se iba a dictar una norma de ley. Está en el libro eso, la ley de lema y todo eso. Bueno, Sí, sí, hay que darlo entero ya, si no es un lío. Bueno, no, pero el tema concreto es en la Asamblea Legislativa, donde yo había asumido como diputado hacía 10 días, en la Asamblea Legislativa no estaba cerca de Schiaretti. Cuando hace el discurso Rodríguez Sá, que parecía un proyecto para 10 años, Schiaretti salió, había hablado por teléfono de las otras, salió puteando de la Asamblea Legislativa. Y dice, pero hace 24 horas hemos convenido formalmente que era por 60 días para convocar elecciones, y es que hace un discurso como si quisiera ser emperador de Latinoamérica. Entonces, en esa ruptura de ese acuerdo que se hizo esa noche en la presidencia del Senado,
hace que gobernadores como de la Sota y la gente de Buenos Aires dijeron, acá se rompió un pacto y por lo tanto viene la respuesta que es la no viene hacia Palmarar. Entonces, más que una conspiración, creo que fue un incumplimiento de un compromiso y la respuesta por ese incumplimiento fue la inasistencia de los gobernadores. Sí, los gobernadores estaban convencidos y ahí Néstor Kirchner se convence y en fin, hay varias cosas de que no iba a cumplir. Convengamos que era de cumplimiento imposible, ¿no? Porque nadie va a aceptar en el peronismo asumir el costo de reconocer que no podíamos pagar la deuda, ordenar el país para quedarse 60 días para darle porque además tampoco podía competir. Era como una cuestión de que era muy difícil de pensar que alguien iba a ser tan altruista para todo eso. De todos modos, era tan difícil de hacer que después Duhalde, cuando llega al gobierno, rápidamente nadie le dice te vas a quedar 60 días, vas a completar el mandato de la Rúa. Nadie tiene fuerza, ni de la Sota, ni nadie, para imponerle quedate 60 días y llama a elecciones. Sí, tampoco había un pacto en ese sentido. No. No había un plan, obviamente. No había, se carecía de plan. Claro, La conspiración era la de la misión, aislada de cada uno de los gobernadores. sí. Competían algunos y otros no, otros se borraban. Pero en realidad el marco, el cuadro real de esa situación era ese. Claro, no, sí, lo que pasa es que las conspiraciones son siempre difíciles de probar. A mí mucho no me gustan Como los sobornos. las tesis, son como los sobornos. No, pero es difícil. Siempre es algo multicausal. Rodríguez Sá promete algo que nunca pensó cumplir, me parece a mí, después de leer el libro, después de escribirlo. Otro podrá pensar, no, en realidad el pacto era, él había aceptado. Si no lo va a aceptar, ¿por qué los otros te van a cumplir? Pero es la política de hechos consumados, me parece que es bastante común vos decir, sí, yo acepto, y después que me vengan a sacar. Porque él lo viene a decir, porque él tenía que preparar todo un decreto y se demoraba, y paralelamente me dicen los adolfistas estábamos trabajando con la corte, porque teníamos dos cartas, o metíamos el juicio político, o ellos decían que esa disposición de la Asamblea Parlamentaria de llamar a elecciones con ley de Leyman era inconstitucional. Y también íbamos por la justicia, porque la jueza electoral era Servini de Cubría, habíamos hablado con su hermano, que era muy entendido en todos los temas constitucionales y otros. Todos los jueces tienen a alguien, ¿no? Un hermano o un primo. Este era el hermano y ya lo teníamos avanzado. Entonces, cada uno jugaba su carta, ¿no? Pero sí, es cierto que él se comprometió formalmente y no quería cumplir. Una preguntita chiquita. Bueno, más si no jodemos más. Seferino, en cuanto a toda tu investigación, uno tiene siempre en consideración la historia oficial, de cierta forma, todo lo que venimos arrastrando, inclusive el tema del helicóptero, que si la investigación sirvió para cambiar alguna parte de esa historia oficial que vos considerabas que era, ¿no es cierto?, creíble y que, o sea, ¿cuál te sorprendió más que no esté de acuerdo a la historia oficial que la mayoría sigue teniendo en consideración, ¿no? Yo todo ese tiempo no estaba acá, estaba en Brasil, trabajaba como corresponsal de una agencia de noticias, ANSA. Te puedo contar dos cosas. Mi mujer en el comienzo de la crisis estaba en Buenos Aires, no sé por qué, y ella me decía, pero no tengo plata, y yo le decía, pero bueno, andá acá, no es que no te dan la plata. ¿Cómo no te van a dar la plata? No andará el cajero automático al que fuiste, pero si vos vas y hablas, ¿cómo no te van a dar la plata? No te dan la plata, acá podés sacar tanto. Era dramático, yo no lo podía entender, y eso que miraba CNN
en español en directo o transmitía la crisis las 24 horas del día, porque no había nada más interesante para ellos que... Tres anécdotas. Después, en esos días me fui a cubrir una noticia que era una conferencia de prensa en la Federación de Industria del Estado de San Pablo, FIESPI, que es ahí como el poder detrás del poder, ¿no? Entonces todos los periodistas, especialmente los corresponsales extranjeros, pero los periodistas locales, sonaba el pito de que iban a dar una conferencia de prensa y estábamos todos, porque es muy importante ahí, el poder empresarial. Entonces me acuerdo haberme llevado una gran decepción, un trago amargo, porque la directora ejecutiva dice: miren, hay crisis en Argentina, acá estamos todos muy preocupados, nuestros industriales no pueden vender, no hay pago, no hay nada, pero por el otro lado estamos contentos porque se viene una devaluación impresionante, la crisis es tan grande que una vez que suelten el dólar no lo van a poder controlar, a todos va a terminar, a todo el poder económico y político, sea el que quede, le va a convenir que el dólar se vaya a una cifra que no podemos prever, que la devaluación sea lo más alta posible, porque la recuperación va a ser más rápida. Pero nosotros estamos aconsejando a nuestros empresarios que no se apuren, pero que estén atentos, porque los activos argentinos van a valer muy poco. Nosotros, que nunca hemos podido entrar en el mercado argentino porque las empresas estaban caras, vamos a tener grandes oportunidades de negocio. Me cayó mal eso. Me cayó mal, pero era verdad. Que después vino toda la avanzada brasileña, ¿no? No es la cuarta. Entonces, después cuando ya Duhalde estaba en el gobierno, vengo, hablo con uno de sus funcionarios, importante, no lo vamos a nombrar, y me dice: no, estamos recontentos porque Petrobras ofreció por Pecom, la petrolera de Pecom. Le digo: pero ¿cómo van a permitir esa venta? Es petróleo, es gas. Sí, no, pero una empresa privada. Petrobras tiene el 48% de las acciones del Estado. No, si acá todos dicen que es privado. No, el management es privado. O sea, estaban tan desesperados que no sabían quién venía para un discurso que ya en ese momento era la defensa de la producción nacional. Bueno, así se vendieron un montón de empresas, como ustedes bien saben. Y la última fue que el 28 de diciembre me iba de vacaciones allá a Brasil. Acá una crisis bárbara, yo me iba de vacaciones porque no comprendía bien el sentido de la crisis. Y antes de llamar, yo venía siempre a Argentina y trataba de hacer contactos. Tenía el teléfono de Carlos Grosso, que me dice la CNN en español, era el principal asesor de Rodríguez Sá. Pero también me decía la CNN que Grosso había dicho: me eligieron por mi inteligencia y no por mi prontuario. Entonces, para ver qué ocurría en el pago, ¿viste? Y el remordimiento de irme de vacaciones, llamo por teléfono y me atiende. Le digo: no, estoy mirando la CNN. Era el viernes, antes de la manifestación. Me dice: pero lo que usted dijo, me parece que lo van a echar. No, no te preocupes, si me echan cae el gobierno. ¿Pero cómo va a caer el gobierno si usted es asesor? No, acá nadie sabe nada de nada. Yo acabo de reunir a todos los editores y dueños de medios de comunicación porque esta gente no sabía ni qué era ADEPA. Y era así. Había reunido a todos los medios a las 6:30, los había acompañado a la explanada y a las 7 empezaron a caer toda la gente pidiendo la renuncia de él. O sea, los Rodríguez Sá llegaron sin conocer a nadie del poder nacional. Esa frase de Clinton de Arkansas. Claro, Grosso me dice después: los Rodríguez Sá salieron de Arkansas, pero nunca llegaron a Washington. O sea, Clinton era de Arkansas y llegó a Washington. No sabemos. Esto se vende. No contemos más.
Pues esa anécdota está en el libro.